Dios les bendiga, les saluda a su servidor, el pastor David. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede de compartirle las enseñanzas de la palabra del Señor en esta serie de mayordomía. También agradecemos al Señor la colaboración en el área técnica de nuestro hermano pastor Pedro Salinas y de Oscar, quienes hacen posible que estas enseñanzas lleguen hasta ustedes. Y este día vamos a iniciar un nuevo capítulo en esta serie de mayordomía cristiana. Vamos a hablar acerca de la mayordomía de los bienes materiales, que es una de las cosas que más se cita cuando se habla de mayordomía. Vamos a orar al Señor primeramente pidiendo su bendición para este tiempo de enseñanza. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que nos permites de dirigirnos a la audiencia usando esta plataforma para compartir tu palabra. Pedimos tu dirección, pedimos tu ayuda, Señor, que nos dé la sabiduría para transmitir la enseñanza, y también pedimos por los oyentes que tu palabra sea de bendición para ellos, y a través de todo esto tu nombre sea glorificado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer en el Evangelio de Lucas capítulo 12 una parábola muy conocida, la parábola del rico insensato, a manera de introducción para este quinto capítulo en el que vamos a hablar acerca de la mayordomía de los bienes materiales. Dice así la palabra del Señor. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y una de las áreas más importantes de la mayordomía cristiana es la correcta administración de los bienes materiales, conforme a los principios establecidos en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Mucho se ha escrito acerca de los corazones egoístas y malvados, que hacen mal uso de los bienes materiales, que tienen una mala administración de las riquezas. En la palabra del Señor se nos habla de las consecuencias de este tipo de actos, pero también en la Biblia se nos habla de promesas de bendición para quienes son fieles mayordomos. Y en este capítulo vamos a hablar de los siguientes temas de la Biblia, las riquezas, número 1, número 2, de un peligro muy grave que nos previene la Biblia, del amor al dinero. Número 3, vamos a hablar acerca de las características de los administradores fieles, cómo, cuándo ellos dan. En cuarto lugar, vamos a hablar acerca del significado que tienen nuestras aportaciones en favor de la causa de Dios y en favor de los demás. Y número 5, vamos a hablar acerca de la importancia de evitar el desperdiciar, el tirar las bendiciones que el Señor nos da. Y vamos a hablar primeramente de lo que la Biblia dice respecto a las riquezas. Vamos a ver lo que la Biblia dice respecto a las riquezas. En la Biblia encontramos un sinnúmero de referencias a las riquezas, pero algunas de las más sobresalientes son las siguientes. Y pues las citas que voy a usar para este tema, ya las traigo aquí anotadas, porque siempre buscar en la Biblia me lleva más tiempo, y el tiempo es lo que más nos corretea en este tipo de exposiciones. La Biblia y las riquezas. Primeramente la Escritura nos dice que las riquezas proceden de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el creador y sustentador, y por consecuencia dueño de todo lo que ven nuestros ojos, de todos los bienes. Y Él en su misericordia nos permite tener acceso a los bienes de este mundo, mientras Él nos da vida y salud, porque sabe que lo necesitamos.
Es algo semejante a lo que hace un padre que trabaja y que se esfuerza para llevar al hogar y proveer para las necesidades de sus hijos. Así es el Señor como proveedor, es un Padre generoso. Mire, voy a leerles algunas citas y dice, primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 12, dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Y nos habla claramente del origen de las riquezas. Otro versículo, Deuteronomio 8, 18, dice aquí el Señor: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Y una cita más, Eclesiastés capítulo 5, versículo 19 dice: asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Eclesiastés 5, 19, es muy hermoso este versículo. Otra cosa que encontramos en las Escrituras es que Dios provee los medios para que nosotros obtengamos las riquezas. Y algunos de los medios que Dios nos da para tener riquezas son los siguientes. Bueno, voy a hablar de tres. Uno, el trabajo es un medio para tener bienes, para tener riquezas. Dos, la administración es un medio para usar y distribuir riquezas. Y tres, el ahorro nos permite preparar riquezas para tiempos críticos. En cuanto al trabajo, encontramos lo siguiente: el fruto de nuestro trabajo siempre serán bienes materiales, siempre será dinero, pero para trabajar necesitamos cosas que solamente vienen de Dios. La vida viene de Dios, la salud viene de Dios, la sabiduría y las habilidades para efectuar un trabajo, un oficio, vienen de Dios. Y las oportunidades que nos surgen en la vida vienen de Dios. Todo lo que nos permite desarrollar una actividad laboral viene de Dios. Y pues dice Proverbios capítulo 14, versículo 23: en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Luego Proverbios 28, 19 dice: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Gracias a Dios por el trabajo, porque el trabajo es un medio para obtener riquezas y bienes para nuestras necesidades y las de nuestra familia. Número 2, la administración. La administración es la manera de usar y distribuir las riquezas, aplicarlas correctamente, para que podamos disfrutarlas por más tiempo y de una manera racional. Pero la administración implica sabiduría, y la sabiduría para la administración viene de Dios. Recuerdo el caso de algunos fieles administradores en la Biblia que fueron habilitados por el Señor. Miren lo que dice Proverbios capítulo 27, versículo 23. Dice aquí, hablando acerca de un pastor de ovejas, dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. O sea, hay que estar atentos, vigilando, y mira con cuidado por tus rebaños. ¿Por qué? Porque ese tipo de cuidado, esa administración, hace que el rebaño prospere y los bienes duren más tiempo. La tercera cosa que nos permite tener riquezas es el ahorro. El ahorro nos permite sobrevivir en tiempos de crisis, de pobreza, de carencias. Y estas épocas desafortunadamente aparecen de forma sorpresiva. Pero de alguna manera Dios nos da entendimiento para saber cómo ahorrar. A veces inclusive el Señor nos da más de lo que necesitamos, y lo hace para que aprendamos a ahorrar. En la Biblia tenemos un ejemplo
En el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, José de Egipto, el Señor le mostró que iban a venir 7 años de hambruna sobre ese imperio, y él, como buen administrador, supo ahorrar suficientes recursos, suficiente alimentación para que nadie padeciese hambre. En la Biblia tenemos un ejemplo en la naturaleza, y el libro de Proverbios nos habla de las hormigas. Las hormigas son un ejemplo de ahorro para el tiempo en el que no hay alimento en el campo. Dice Proverbios 30:25, las hormigas, pueblo no fuerte, pero en verano preparan su comida. Ahora, hay una pregunta muy importante, y es: ¿cuáles son los errores en el manejo del dinero? La Biblia nos advierte que podemos cometer errores si no aprendemos a manejar nuestro dinero. Los riesgos son algo a lo que estamos expuestos todos. Eso implica un mal manejo de las riquezas. Dios quiere que evitemos eso hasta donde sea posible para no complicarnos la vida. Y hay 3 errores que se cometen en el manejo del dinero. 1, las deudas. El uso del crédito es muy común en nuestro tiempo, y aún entre los cristianos tenemos la práctica de comprar las cosas a crédito. Pero Dios nos advierte del peligro que enfrentamos cuando nos endeudamos. Leo aquí lo que dice la palabra del Señor en cuanto a las deudas. Dice: el rico se enseñorea de los pobres. Y normalmente los ricos son los que viven del agiotismo, son prestamistas, son usureros, y por eso el rico se sigue volviendo más rico y el pobre se está volviendo más pobre. Y luego sigue añadiendo Proverbios 22:7, y el que toma prestado es siervo del que presta. De alguna manera, cuando nos endeudamos, nos convertimos en esclavos del prestamista. Otro de los errores es la avaricia, el querer acumular de una manera desmedida bienes materiales. Este es un error muy grave porque pues no sabemos quién va a disfrutar de ellos cuando ya no estemos aquí. Aparte que el acumular riquezas hace que se queden para la familia conflictos, pleitos y cosas así muy tristes. Y ya leímos lo que dice el Señor Jesús en la parábola de Lucas 12:16 al 21. Pero hay una advertencia también en el Salmo 49:10. Dice: pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. El último peligro que nos advierte la Biblia en cuanto al manejo del dinero es la prisa por enriquecerse. Hay quienes que están en un afán constante por acumular riquezas, de tal manera que de eso hacen el propósito de su vida. Y desafortunadamente, este error hace que con mucha frecuencia descuidemos lo más importante, como la familia, la salud, la salvación del alma y otras cosas que realmente son importantes y que no pueden recuperarse. Inclusive la prisa por enriquecerse hace que muchos caigan en prácticas ilícitas o pecaminosas que siempre terminan en lamentables tragedias. Vamos a ver qué dice el Señor respecto a este error. Y tengo aquí 2 citas. Dice Proverbios 21:5: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Esta es una paradoja, pero la realidad nos da la razón. Porque entre más rico, más pobre. Luego dice Proverbios 23:4 y 5: no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Vamos a hacer una pausa y luego proseguimos hablando acerca de este asunto.